El título de este mensaje es Un nombre nuevo. Un nombre nuevo. La verdad central, hermano, un nombre nuevo significa el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Un nombre nuevo significa el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. El objetivo, hermanos, es que nos sintamos honrados de haber recibido de parte de Dios un nombre nuevo. Fíjese que posiblemente, hermano, algunos de nosotros no estamos contentos con el nombre que nos dieron nuestros padres. Allá en nuestros países, hermano, los calendarios o almanaques, como le llamamos, ahí a la par de la fecha, hermano, tiene un nombre. Usualmente, hermano, son nombres de santos. Y si ahí dice, vamos a decir, hermano, cualquier nombre, hermano, usualmente ese nombre le ponen a uno, fíjese, hermano, el nombre que está en el almanaque. Y ya cuando somos grandes y nos damos cuenta de nuestro nombre, como que no nos gusta, fíjese. Y algunos se cambian el nombre, buscan un nombre bonito y se cambian incluso hasta legalmente. Y fíjese que cuando usted se hace ciudadano en este país, le dan la oportunidad si quiere llevar el mismo nombre o se lo quiere cambiar. Si usted quiere, se lo puede cambiar porque usted cambió y ahora ya no va a ser de su país, ahora usted va a ser un nuevo ciudadano de una nueva nación y le dan la oportunidad si usted quiere. La mayoría de nosotros pues preferimos nuestro nombre siempre, pero algunos se cambian porque o no le gustaba o quiere ya un nombre en inglés o no sé. Pero el nombre, hermano, tiene muchos significados. En la escritura, hermano, eventualmente fíjese que Dios cambia el nombre de las personas y usualmente, hermano, en el pasado, ahora casi no se usa, como le digo, la gente busca ahí, hermano, en el almanaque, o porque así se llamaba la abuelita o porque así se llamaba el papá, le ponen el nombre del papá. Pero en el pasado, hermano, usualmente el nombre se asociaba, hermano, con el carácter y con la naturaleza, hermano, de las cosas y personas. O si había pasado algo especial, hermano, en ese momento que ese niño naciera, hermano, o ellos profetizaban, hermano, que ese niño iba a ser grande o algo, hermano, le ponían, hermano, un nombre de acuerdo a la fe de ellos o de acuerdo a lo que ellos querían. Por esa razón, hermano, un cambio de nombre implica, hermano, también el cambio de naturaleza o el cambio de carácter, hermano, casi siempre para bien, ocasionalmente, hermano, para mal. El nombre en sí, hermano, en el Antiguo Testamento señalaba, hermano, como muchas cosas como fama. El nombre se le daba a alguien, hermano, de acuerdo a su fama, gracias, hermano, a su carácter, a su autoridad, a su esencia, a su naturaleza. Número uno, hermano, el nombre se asociaba con la idea de fama. En Apocalipsis, hermano, capítulo 3, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre o que tienes fama de que vives, pero estás muerto, le dijo el Señor. Tienes un nombre importante, pareciera como que eres grande, o tú piensas que eres grande, le dice al pastor de la iglesia de Sardis, hermano, pero el Señor le dice: pero estás muerto. Tú crees que tienes fama, tú crees que tienes un gran nombre, pero en realidad estás muerto. En el Antiguo Testamento, hermano, en Génesis capítulo 6 y versículo 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, varones de mucha fama. Entonces aquí el nombre, hermano, se asocia con la fama. Y usualmente, hermano, como dijimos al principio,
nuestros nombres, hermano, han venido cambiando. Algunos nos hemos cambiado el nombre o nos han dado un nombre por algún trabajo. Yo me recuerdo, hermano, cuando la primera vez me llamaron pastor, me sentí así como extraño. Cuando dijo alguien, denle permiso al pastor que pase. Y yo dije, ¿a quién le están diciendo? Y yo era el pastor Fis. Y a partir de ahí mucha gente ya no me decía mi nombre. Algunos ni sabían mi nombre tal vez. Y solo me decían pastor. ¿Y usted pastor? Posiblemente a usted, hermano, le van a decir algún día líder, le van a decir algún día diácono, le van a decir supervisor, pastor o evangelista, hermano. Pero eso se asocia, hermano, entonces al cambio que Dios haya hecho en nuestra vida. Número 2, hermano, el nombre se asocia con la naturaleza y con la existencia misma. Dice el libro de Génesis capítulo 2, versículo 19 al 20. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Imagínese, hermano, que Dios le dio la capacidad a Adán de que le pusiera nombre a todos los animales. Imagínese, hermano, que los animales no tenían nombre, Dios los creó y le dio la capacidad a Adán, hermano, para que empezara, y él, de acuerdo tal vez a la figura, a lo grande del animal, a lo pequeño del animal, hermano, él le puso nombre. Imagínese, hermano, si Adán, por ejemplo, hermano, hubiera visto el elefante y hubiera dicho, ¿cómo le llamamos a este animal? Le vamos a llamar gato. Para nosotros ahorita, hermano, ver un elefante le llamaríamos gato, fíjese, hermano. Pero fíjese que él le puso ese nombre, y ese nombre ha quedado, hermano, y de acuerdo al nombre, hermano, en cuanto escuchamos el nombre, hermano, nos damos la idea más o menos cómo podría ser ese animal, o en el caso de una persona, cómo podría ser una persona. El Señor, hermano, le cambió el nombre a Abraham. Cuando nosotros leemos, hermano, el principio dice que el nombre de Abraham era Abram. Cuando lo leemos con paciencia, hermano, y dice, según el diccionario bíblico, dice, hermano, que Abraham quiere decir padre enaltecido. Y Dios le cambió el nombre, hermano, y le dijo, ya no se llamará tu nombre Abraham, sino que ahora tu nombre será Abraham, que quiere decir padre de las naciones o padre de multitudes. Donde el Señor, hermano, nos da a entender su cambio de naturaleza, de solo ser el padre de un pueblo, o el padre, o no tenía, en ese momento no tenía ni hijos, hermano, a ser padre, fíjese, hermano, de todos los creyentes. Ahora hasta nosotros, la iglesia, fíjese, hermano, a pesar de no ser judíos, hermano, nosotros creemos que por fe somos hijos de Abraham. Y cuando oramos decimos, Señor, yo quiero las bendiciones de Abraham, yo quiero las bendiciones de Isaac, yo quiero las bendiciones de Jacob, porque está prometido en la Biblia que todos los que seamos hijos de Abraham o creamos que somos hijos de Abraham, vamos a recibir las bendiciones de Abraham. Pero fíjese, hermano, cómo Dios le cambió el nombre hasta Saraí. Hasta Saraí le cambió su nombre. Ya no será tu nombre Saraí, sino Sara será tu nombre, le dijo. Entonces dice Génesis 17:5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Jacob, fíjese, hermano, que yo no sé por qué sus padres le pusieron Jacob, pero su nombre significa, hermano, usurpador. O tal vez dirían, hermano, este va a ser muy, muy listo. Le vamos a poner un nombre así como un nombre de listo, diría su papá. Pero en realidad, hermano, su nombre significa usurpador, fíjese. Y un día dice que él había pasado toda su vida, hermano, toda su vida luchando por sí solo, de acuerdo a su nombre, porque él era usurpador. Él era, hermano de Esaú. Esaú había nacido primero,
Y de acuerdo, hermano, a las leyes de aquel tiempo, Esaú tenía que recibir, hermano, las bendiciones de su padre. Toda la herencia era para él, y Jacob, hermano, no tenía que recibir nada porque no era el hijo primogénito. Pero como él era usurpador, su nombre, hermano, significaba eso, hermano. Fíjese que él peleó y dice que le robó, hermano, le robó la bendición a Esaú. Se disfrazó de Esaú, engañó a su papá y engañó a Esaú, hermano, y se robó la bendición, fíjese. Y después, hermano, a causa de ese delito, vamos a decir así, hermano, Jacob tuvo que salir huyendo. Se fue huyendo, hermano, a Ur de los Caldeos, como 5,000 kilómetros, hermano. Tuvo que caminar no sé cuánto tiempo. Se tardó, hermano, meses o tal vez años para llegar, hermano, pero llegó. Y cuando llegó allá, hermano, empezó a trabajar con Labán y empezó otra vez, hermano, a hacer lo mismo. Porque Labán dice que le iba a dar a su hija por 7 años de servicio, pero después le cambió, hermano, y le dio a la hija mayor. Y hubo problemas ahí, hermano, pero al final Jacob, hermano, empieza, fíjese, a robarle el ganado. Porque Labán le dijo: ¿cuál será tu sueldo? Dime qué quieres. Él le dijo: pues me quiero casar con tu hija, te voy a servir 7 años por tu hija. Le sirvió 7 años, se le dio la otra hija, le dijo: ahora me vas a servir otros 7 años. Se pasaron los 14 años, hermano, y le dijo: ¿y ahora cuál será tu sueldo? Y le dijo: no me tienes que dar nada, no me tienes que dar nada, solo quiero que hagas algo por mí. Todas las ovejas, todo el ganado que nazca así salpicado o que tenga algún otro colorcito, ese va a ser para mí y los otros van a ser para ti. Y dijo Labán: eso es imposible. ¿Cómo van a nacer animales de colores? Dijo. Pero fíjese que Jacob, por su nombre empezó a luchar, hermano. Y dice que fue como un acto de fe. Incluso algunos predican, hermano, que fue un acto de fe, porque él dice que buscó varas, hermano. Dice que cortó las varas y les cortaba un poquito, hermano, de la piel de las varas, hermano, y las descubría. Y dice que las ovejas empezaron a nacer de colores. Las cabras empezaron a nacer de colores, el ganado empezó a nacer de colores. Pero él luchaba. Parecía, hermano, como que él luchaba en la carne, como cuando queremos alcanzar algo, hermano, y a la fuerza. Y cuando decimos: pues si no me ayuda, pues lo voy a hacer solo. Y si nadie me apoya, pues yo lo hago solo. Cuando queremos luchar, hermano, por nuestra propia fuerza. Pero entonces, hermano, llegó el día, hermano, del ajuste de cuentas. Y dice que Dios le habló a Jacob y le dijo: Jacob, vas a regresar a tu tierra. Y él sabía lo que había hecho. Él sabía que había engañado a su hermano Esaú. Él sabía, hermano, que le había robado la bendición, hermano, y que Esaú había prometido que lo iba a matar, fíjese, hermano. Hoy llegaba el día del ajuste de cuenta, hermano. Porque tarde o temprano, hermano, si no hay un verdadero cambio en nuestro corazón, hermano, Dios nos traerá a cuentas. Y ojalá sea aquí en la tierra, fíjese, hermano. Ojalá sea aquí, porque allá en el cielo va a ser muy difícil. Mejor, si queremos arreglar cuentas, hermano, con el Señor, arreglémoslas ahorita, ¿ok? Ahorita que todavía estamos vivos, ahorita que todavía podemos arrepentirnos, porque después pueda ser demasiado tarde. Y Jacob, hermano, fue llamado a cuentas por Dios. Y entonces, hermano, mandó espías, mandó a sus servidores y dijo: vayan, encuéntrense con Esaú y díganle a Esaú: tu siervo Jacob viene. Empezó a humillarse, hermano. Y regresaron los espías, hermano, sus siervos. Y ellos, sin saber lo que pasaba, hermano, le dijeron: no te preocupes, dice, Esaú, tu hermano, viene contento, alegre a recibirte. Y vienen 450 hombres con él armados a encontrarte. Y Jacob dijo: hoy me mata. Este es el día que mi hermano Esaú me va a matar. Pero entonces viene, hermano, ahora el proceso del cambio de Dios. Y en el libro de Génesis, capítulo 32, verso 23 al 30, dice: los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón
vio que no podía con él, tocó en el encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y le bendijo ahí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Pero le cambió su nombre, fíjese, hermano. Jacob venía, hermano, mire, Jacob venía espantado porque su hermano lo iba a matar. Y dice, hermano, que él luchó con el ángel. No luchó así cuerpo a cuerpo, ¿verdad? O con fuerza, hermano, porque más adelante los profetas, hermano, aclaran cómo fue esa lucha. Y dice que su lucha fue con llanto, fíjese, hermano. Dice que él lloraba, le lloró al ángel, le suplicó al ángel y se tiraba a los pies del ángel y le decía al ángel: bendíceme, bendíceme, dice que le decía al ángel, hermano. Y como decía el mensaje anoche que predicó nuestro hermano, no se estaba refiriendo a una bendición material, se estaba refiriendo a una bendición espiritual, fíjese, hermano. Porque Jacob tenía dinero, hermano. Jacob tenía ganado, tenía oro, tenía plata, tenía muchos hijos, hermano. Jacob era riquísimo ya, hermano, pero había llegado un problema a su vida, hermano. Su hermano lo pensaba matar, según él, hermano. Esaú no lo había perdonado. Y entonces, hermano, él lucha con el ángel y le dice: bendíceme. Gloria al Señor. A veces necesitamos más una bendición espiritual que material, hermanos amados. Necesitamos una bendición espiritual. Y mire, hermano, ¿sabe cómo fue la bendición, hermano? Dice que el ángel luchó con Jacob toda la noche. Jacob luchó, lloró, pasó llorando toda la noche. Imagínense en la presencia de Dios, hermanos, si a veces sentimos una pequeña presencia de Dios y lloramos. Ahora imagínense estar enfrente del ángel de Jehová, hermano, que representa la misma presencia de Dios, hermano. Y ahí estaba el ángel, fíjese, hermano, esperando a ver qué él iba a hacer. Pero dice que Jacob lloraba, hermano, lloraba, pasó toda la noche llorando. Me imagino que se le alborotó el pelo, hermano, los mocos se le salieron, las lágrimas se le revolvieron con los mocos, hermano. No durmió toda la noche, tenía los ojos rojos, hermano. Y al final, la bendición del ángel dice que lo tomó de aquí, mire, hermano, lo tomó de aquí, así, mire, hermano. Y dice que lo descoyuntó. Le zafó, decimos nosotros, le zafó el hueso, fíjese, hermano. Y entonces, esa fue la bendición, fíjese, hermano. Y el otro día en la mañana, cuando él se levantó desvelado, no había dormido toda la noche, hermano, cansado tal vez de estar orando en la presencia de Dios, y venía renqueando, decimos nosotros allá. No sé cómo dicen en El Salvador, creo que ahí dicen patojeando, ¿verdad? Pero en Guatemala patojear es otra cosa, ¿verdad? Pero venía renqueando, hermano, o venía, ¿cómo se puede decir, hermano? Venía lastimado de su pierna, hermano. Venía caminando así, mire, hermano, así, porque no podía poner el peso, hermano, sobre su pie, solo tantito, hermano, y pegaba el otro paso, como cuando nos hemos golpeado. Así venía, hermano. Y cuando lo vio Esaú, hermano, esa era la bendición, fíjese, hermano. A veces no entendemos cuál es la bendición de Dios, hermano. Nosotros pensamos que la bendición es tener un montón de cosas, hermano, tener dinero o tener fama, hermano. Pero mire, la bendición de Dios era que cuando Esaú lo viera, hermano, iba a sentir lástima por él, fíjese, hermano. Y cuando venía Jacob caminando y lo vio a Esaú, hermano, dijo: ay, este pobre, dijo, yo a matarlo venía, si este ya se está muriendo solo. Y no lo mató, no le hizo nada. Y dice que Jacob, hermano, se tiró a sus pies así, mire, en reverencia. Mi señor, le dijo. Sus hijos se tiraban, hermano, enfrente de Esaú. Sus esposas también, hermano, en reverencia a Esaú. Y Esaú dice que corrió, hermano, y lo abrazó después de 20 años de no verse. Esa era la bendición de Dios, fíjese, hermano. Yo no sé si tengas algún problema, yo no sé si tengas algún enemigo, hermano, que le tienes miedo,
o yo no sé qué estará pasando, hermano, en tu vida, pero hoy nos podemos llevar una bendición de este lugar. Hoy nos podemos llevar una bendición de este lugar. Jacob, hermano, entendió lo que significaba el cambio de nombre, porque el ángel le dijo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: usurpador me llamo. En el buen español decimos: tranza me llamo. Me gusta la tranza, tranza me dicen a mí. A veces nos ponían apodos allá en la escuela, ¿verdad? Y algunos le decían el tranza, le decían algunos, porque siempre andaba haciendo ahí sus tranzas, dice. Y él quedó marcado, hermano, y le dijo Dios, hermano, por medio del ángel: ya no se llamará tu nombre Jacob, sino ahora tu nombre será Israel, un príncipe de Dios. Ya no serás aquel tranza, aquel que le gusta bajar a los demás, sino que ahora vas a ser un príncipe de Dios y vas a tener siempre la bendición de Dios. Él quedó marcado, hermano. Se le cambió hasta ahora, hasta la fecha, hermano. La nación sigue llamándose Israel. Y para los israelitas, hermano, es un honor ser israelita, hermano. No crea que ellos se avergüenzan, hermano. Ellos dicen: somos judíos, somos israelitas. Y quedó marcado el estigma, hermano, de eso, la marca, la señal, o la honra, o la deshonra, o la mala fama, o la buena fama del nombre, hermano. Él quedó marcado, sabía, hermano, que de aquí en adelante el nombre tenía un significado. El nuevo nombre tenía un significado. Y si ustedes se recuerdan, hermano, Jacob, hermano, en principio él quería casarse con Raquel. Él se enamoró de Raquel. En realidad a la que él amaba era Raquel. Raquel era el amor de su vida, hermano. Y cuando Labán le dijo: vas a trabajar 7 años para que yo te pueda dar a mi hija, él dice que ni sintió los 7 años, hermano. Le parecieron como días, hermano, porque amaba a Raquel, dice. Pero como el que anda en tranza, tranza le van a hacer también. Y entonces dice que el día de la boda, hermano, juntaron a la gente, hicieron aquella gran boda, hermano. Y como las mujeres se casaban con un gran velo así, se tapaban la cara, hermano. El papá Labán disfrazó a Lea, fíjese, hermano, en lugar de Raquel. Y le puso el velo así, mire. Y Jacob se casó, hizo los votos ahí del casamiento, hermano. Y él feliz que ya estaba con su novia amada. Llegó el momento de estar solo con ella. Y me imagínese, él la amaba, era el amor de su vida. Y él pasó toda la noche feliz con ella, hermano. Y el otro día, cuando le vio la cara, hermano, era Lea, fíjese, hermano. Y se puso a pelear, hermano, con Labán. Vino a discutirle, hermano, y le dijo a Labán: no te preocupes, hombre, trabaja otros 7 años y te la vamos a dar a ella también. Otros 7 años, hermano. Porque él amaba a Raquel, hermano, y resulta que Raquel no le daba ni hijos, fíjese, hermano. No podía tener hijos. Era estéril Raquel. Lea había tenido ya muchos hijos, pero Lea no podía tener hijos. Y él, hermano, le decía: no te preocupes, yo no te quiero a ti por hijo, yo te quiero a ti. Y la amaba y la cuidaba, hermano, porque había sido el amor de su vida para él. Y de repente, hermano, queda embarazada esta mujer y tiene un hijo, fíjese, hermano, un hijo maravilloso, hermano, que es José, fíjese, hermano. José era espiritual. Yo me imagino que Raquel era espiritual, o no sé cómo este joven llegó a ser tan espiritual, hermano. Pero buscaba a Dios, oraba, hermano. Y en la segunda vez, hermano, que esta joven queda embarazada, o esta mujer queda embarazada, hermano, es de su segundo hijo, Benjamín. Y ustedes saben la historia, hermano, la tragedia que le vino, hermano, a Jacob cuando perdió a su hijo José. Cuando le arrebataron a su hijo, hermano, y lo llevaron como un esclavo a Egipto, hermano, y sus hijos le mintieron. Y dice que su traje de colores, hermano, lo rompieron, lo cortaron con cuchillos, hermano, lo mancharon de sangre y le dijeron: mira, solo eso encontramos de tu hijo.
identifícalo si es tu hijo, si es de tu hijo. Y él dijo, sí, este es el traje de mi hijo. Sin duda, dijo Jacob, una mala bestia despedazó a mi hijo. Mire, hermano. Pero cuando Raquel, hermano, cuando la novia amada o la esposa amada, la que él amaba, hermano, iba a tener su segundo hijo, dice que había lucha en ella, hermano. Su segundo hijo, hermano, fue terrible darlo a luz, hermano. Y dice Génesis 35, 17, 18. Y aconteció como había trabajo en su parto. Estaba luchando Raquel por tener su segundo hijo. Aconteció que había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Se murió Raquel, hermano. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, dice ahí entre paréntesis, hermano. Llamó su nombre Benoní. Benoní le puso ella, hermano, a Benjamín. Pero Jacob dijo, no. Ya Raquel estaba muerta, el bebé estaba aquí, acababa de nacer, la partera estaba todavía limpiándolo, hermano, tal vez cortándole el ombligo a Benjamín. Mientras Raquel, hermano, partía y se moría. Y Raquel, en su angustia de la muerte, dice que le llamó Benoní. Este es Benoní, que quiere decir dolor, hijo de mi dolor, dolor. Y Jacob se acordó, hermano. Se acordó ese mal nombre que él había llevado, hermano. Ese nombre feo que le habían puesto Jacob. Ojalá nadie se llame Jacob, ¿ok? Ese nombre feo que le habían puesto, hermano. Gloria a Dios, se lo va a tener que cambiar, hermano. Se va a llamar Israel. Él se acordó, hermano, y dijo, no, momento, dijo. Él no se va a llamar Benoní, él no se va a llamar dolor. Él se va a llamar Benjamín. Ese es su nombre, que quiere decir hijo de mi diestra o hijo de mi derecha. Porque Raquel había sido su amor. José, hermano, había sido su hijo preferido. Y estaba, o se había perdido ya, o estaba a punto de perderse ya. Y ahora le iba a quedar solo Benjamín. Fíjese, hermano. Y llamarle dolor, no. Si yo ya pasé por eso. Esa es la experiencia que nosotros tenemos en el Evangelio, hermano. Esa es la experiencia que debemos tener, hermano. Y hemos aprendido, hermano, y usted ha aprendido, hermano, lo que son las victorias espirituales. Usted ha aprendido a orar, ¿verdad, hermano? Usted ha aprendido a ayunar, hermano. Cuando alguien tenga una pena, un problema, hermano, y no lo sepa resolver, usted dígale, hermano, ¿y si ayunamos un día? Yo lo acompaño. Y si oramos un día, aleluya, gloria a Dios. Porque Jacob a puro golpe había aprendido, hermano, que ese nombre no estaba bien. Y dijo, mi hijo no se va a llamar dolor. Mi hijo se va a llamar hijo de mi derecha, de mi mano derecha. Y le cambió el nombre. Perdón, Raquel, ya te estás muriendo, pero yo no le voy a llamar Benoní a mi hijo. Le vamos a llamar Benjamín. Y usted sabe, y ese niño lo quería, hermano. Ya se le había muerto Raquel, su esposa amada. Su hijo supuestamente se había muerto también. José, hermano, se había muerto, porque sus hijos le dijeron, una bestia lo despedazó. Y solo le quedó Benjamín. Solo le quedó el niño Benjamín ahí, hermano. Y cuando llegaron allá a Egipto sus hermanos y se encontraron con José, hermano, él les dijo, ¿tienen ustedes más hermanos? ¿Cómo es la familia? Sí, tenemos nuestro padre, se quedó allá. Y también tenemos un hermanito pequeño, dijo. Nosotros somos 12, dijo. Pero uno se murió, dijeron ellos mentirosos, miren. Uno se murió, no dijeron nosotros lo matamos, ¿verdad? O lo vendimos. Uno se murió y el otro, dijo, está con su padre. Y entonces José dice, bueno, vamos a verificar sus palabras. Que se quede uno de ustedes preso aquí y lleven comida para su casa, pero me van a traer a Benjamín. Quiero ver si es cierto lo que me están diciendo. Y mire, hermano, dice que agarró al más bravo, fíjese, hermano. Agarró a uno de los más enojados, hermano, y lo amarró, lo metió a la cárcel, hermano, y le dijo, me tienen que traer a Benjamín. Y dijo Jacob, no, dijo, a mi hijo no se lo llevan, dijo.
Si el otro ya se murió, mi esposa se murió, y se van a llevar a Benjamín, ¿qué tal que se muera en el camino? Porque ese es el hijo de mi derecha. Ese es el hijo que me va a cuidar, es el hijo que amo, es el hijo que me ama y que me va a cuidar cuando yo ya sea un ancianito y no pueda. Él va a estar ahí conmigo. No, este no se lo lleva. Dijo, pues no podemos comprar comida. Si no se va Benjamín con nosotros, el hombre, el rey de la tierra, no nos vende comida. Y al fin lo convencieron, hermano, pero Benjamín era algo especial, fíjese, hermano, hasta le había cambiado el nombre, significaba hijo de mi derecha, mi hijo que estará a mi derecha, fíjese, hermano. Así como había sido Raquel, el amor de su vida, así como había sido José, Benjamín, hermano, llevaba en su nombre Benjamín, llevaba, hermano, llevaba esa misma capacidad de su esposa, de su otro hijo que había muerto. Y por eso él dijo, no se llamará Benoní, sino se llamará Benjamín. Ahora, hermanos, el Señor también nos da a nosotros un nombre nuevo. Dios llamó a Pedro, hermano. Dios llamó a Pedro y le dijo, ven para acá. Y le dijo, ¿cómo te llamas? Según Juan 1:42. Y le dijo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón. Simón se llamaba. Era su nombre verdadero, el nombre que le habían dado sus padres, Simón, hijo de Jonás. Y Jesús le dijo, Simón, ya no te llamarás Simón. No hay otro que se llame Simón aquí, ¿verdad? Ahora te llamarás Cefa. Cefas te vas a llamar, que quiere decir Pedro, o Petra, o piedra. Ahora serás una piedra pequeña, no una roca, porque la roca es Cristo. Porque más adelante, por ahí dicen algunos que la iglesia está fundada en Pedro. Pero Jesús no dijo que la iglesia va a estar fundada en Pedro. Imagínense, si hubiera estado fundada en Pedro, ya se hubiera caído, hermano. Pero la iglesia está fundada en Cristo Jesús, en la roca que es Cristo Jesús. Aleluya. Pero Dios le cambió el nombre. Ese Simón, hermano, ese Simón era mal hablado, era enojado, machetero. Ese le tenían miedo los demás pescadores, hermano. Siempre andaba cargando su espada, y me imagino que más de alguno le había dado sus espadazos, hermano. Sí, se imagina que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote cuando iban a capturar a Cristo. Le dijo, Señor, pegamos, peleamos. Y los demás preguntando, todavía él no preguntó. Sacó la espada, hermano, y le tiró a volar la cabeza, hermano. Él iba a cortar la cabeza al hombre, pero el hombre, un poco ágil, hermano, se agachó y solo la oreja le pasó llevando, hermano. Ese era Pedro. Y le dijo Dios, no, ya no vas a ser ese Pedro, ese que le gusta pelear con los hermanos. Yo creo que algunos necesitan cambiar su nombre, fíjese, hermano. Gloria a Dios. Sí, porque hay hermanos que todavía pelean, hermano. No, dice, es que no es así. Es que yo creo que ni Dios está de acuerdo, dice. Y empiezan a pelear, hermanos, se pelean con hermanos, se maltratan, hermano, ya no se hablan. Pasan allá a la par del hermano y trompudo pasa, hermano. No le habla al hermano, fíjese. Y después viene, aleluya, te alabo, Señor, dice. Y el hermano ya a la par y no le habló, fíjese, hermano. Ese es Pedro. Algunos necesitan cambiar su nombre, fíjese, hermano. Y le dijo, ahora te vas a llamar Cefas, que quiere decir Pedro o piedra pequeña. Vas a ser una piedra que va a golpear al enemigo. Y Pedro, en realidad, hermano, ahí fue el cambio. Pedro cambió. A nosotros nos han puesto un nombre, por lo menos este es el nombre que tenemos. Ese es el nombre de nosotros. Cristianos, cristiano. ¿Verdad que usted se llama cristiano? ¿Se siente usted orgulloso que le diga, oiga, usted es cristiano? Ah, mi esposa va a la iglesia, dice. Yo soy cristino todavía. Aleluya. Mi esposa va a la iglesia, dicen algunos. No, soy cristiano. ¿Usted es cristiano? Sí, soy cristiano. Soy seguidor de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Un hombre iba caminando y llevaba su Biblia así. Llevaba su Biblia en el brazo así. Y le dijo, ¿qué lleva ahí? Y dice, una Biblia. ¿Lo dice con vergüenza?
Y reaccionó: no, al contrario, con orgullo, una Biblia llevo. Ah, bueno, dijo, pase pues, porque pensó que llevaba otra cosa ahí, pero vamos a ver si es cierto. Ah, sí, es una Biblia, pase pues. Porque no tenemos, hay quienes tienen vergüenza de andar con Biblia. Fíjese, hermano, usted no es cristiano, usted no le han cambiado el nombre todavía. Si usted tiene vergüenza de andar con Biblia, si usted tiene vergüenza que lo miren entrar a la iglesia o que lo miren con cristianos. A veces me he encontrado con hermanos en restaurante, en un lugar, y no me dicen ni hermano, fíjese. Hey brother, me dicen. Hey brother. Pero yo siento, porque uno presidente que lo está haciendo porque le da vergüenza que yo le, hermano, Dios le bendiga. Y le digo, hey brother, le digo yo también, para que se quede tranquilo, ¿verdad? Aleluya. Sí, porque es un nombre que Dios nos ha dado, somos cristianos. El Señor nos dio un nuevo nombre y ahora nos llamamos cristiano. Mire, hermano, el cual nadie conoce si no lo recibe de parte de Dios. Sin una conversión genuina, hermano, cada uno de nosotros tiene que tener un encuentro verdadero con Cristo Jesús. No se trata solo de venir a la iglesia y sentarme por ahí, cantar unas alabanzas, acompañar a mi novia, acompañar a mi esposa, acompañar a mi esposo. Dicen las hermanas, ya fui a la iglesia, voy los domingos y me siento ahí a la par y con mucho respeto, miro el templo con mucho respeto. Qué bueno, qué bueno. Pero usted necesita tener un encuentro verdadero con Cristo Jesús. Un encuentro donde usted sea confrontado con Dios, hermano. Donde sus pecados sean confrontados. Y que usted se lamente, que usted sienta dolor en su corazón por haber pecado contra Dios. Hasta que no llore, hasta que verdaderamente no llore delante de Dios, hasta que no sea quebrantado, hasta que el espíritu no lo muela, hermano, y usted sienta remordimiento y dolor en su corazón de haber pecado, usted no ha tenido un encuentro verdadero con Cristo Jesús. Porque definitivamente lloramos. Tenemos que llorar. Esa roca que es Cristo Jesús, decía en el mensaje del viernes, esa roca, hermano, tiene que estar bañada de lágrimas. Porque hoy la gente casi no llora, hermano. Casi no llora. Especialmente los hombres, hermano. No lloran. Porque su papá le dijo, los hombres no lloran. Los hombres no lloran ni con las tripas de fuera, le decía a su papá. Vea que así le decía. Y entonces yo no lloro. Y hasta que le duele el alma y el corazón, pero no lloro porque mi papá decía que no debía llorar. Estoy llorando, pero no estoy llorando. Porque así nos dijeron. Pero necesitamos tener un encuentro verdadero. Por eso, hermano, hacemos campañas, por eso hacemos retiros, hermano, vamos al encuentro. Yo quisiera que todos ustedes fueran, hermano, a un encuentro, que ustedes fueran a su lanzamiento, hermano, para que de alguna manera, usted de alguna manera pueda tener un encuentro con el Señor verdadero, un arrepentimiento verdadero. Porque muchas veces no hemos tenido ese encuentro. A veces Dios lo hace en un retiro, a veces Dios lo hace en una campaña, en una predicación. Pero si ni así, hermano, si ni yendo al encuentro, ni a un lanzamiento, ni estando en campaña, usted no tiene ese encuentro, hermano, Dios por su misericordia buscará alguna manera de que usted tenga un encuentro con Él. A veces tragedias, hermano, a veces dolor, a veces enfermedades. Lamentablemente Dios tiene que actuar así porque no quisimos a la fuerza. No quisimos. Nos invitaron a un encuentro y no, yo no quiero eso. Yo soy cristiano, dice. Tengo 20 años de estar aquí. ¿Qué voy a hacer yo a un encuentro? Dicen algunos. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos? A mí me gustaría participar en todo. Me gustaría que ustedes participaran en todo, hermano. Que ustedes conocieran los encuentros, que ustedes conocieran las células, que ustedes conozcan las reuniones que hacemos, hermano, el diaconado, que es un diaconado, las predicaciones, hermano, todo. No solo en un punto, hermano. No solo en la alabanza o solo en la célula, solo como diácono, solo aquí no me toque, ya no quiero más. No, en todo. Porque no sabemos, algún día Dios nos puede llamar para ser evangelistas o para ser pastores o nos va a mandar a un lugar, hermano. Y por eso Dios quiere prepararnos ahora.
Pero necesitamos tener un encuentro, hermano. Si no, hasta vergüenza nos va a dar que nos digan cristianos, hermano. Nos va a dar vergüenza. Hay gente que se avergüenza, hermano. Este nombre, hermano, significa la conversión genuina. Porque es glorioso llevar ese nombre, hermano. Es glorioso llevar ese nombre. Ese nombre significa nuestra transformación que el Señor operó en nuestra naturaleza y en nuestro carácter. Solamente alguien que ha tenido un encuentro verdadero con el Señor y siente en su ser el cambio verdadero que Dios ha hecho en su vida, sentirá orgullo, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, hermano, que lo llamen cristiano. Porque si usted llega allá en Arabia Saudita y usted le pregunta, ¿usted es musulmán? Va a decir, yes, soy musulmán. Soy un muslín, soy musulmán, dicen ellos. Ellos no se, sí, soy un musulmán. No, porque sí, soy cristiano, dice. Ahí como queriéndose esconder, hermano. No nos escondamos, mejor busquemos el cambio verdadero. Mejor busquemos tener un encuentro con Cristo Jesús. Y ese día que el Señor toque nuestro corazón verdadero, hermano, nos vamos a llamar cristianos verdaderos. Y mire, hermano, fíjese que Dios, hermano, tiene un nombre para nosotros. Así es que si no le gusta su nombre, no se preocupe, hermano. Si no se lo cambia cuando se haga ciudadano, de todas maneras en la ciudadanía del cielo nos van a dar otro nombre, hermano. Yo no sé qué nombre nos va a poner el Señor. Porque fíjese, hermano, que cada estrella tiene su nombre. Cada ángel. En el cielo, hermano, y en la tierra, donde quiera que están los ángeles, hermano, cada ángel tiene su nombre, fíjese, hermano. Conocemos algunos, uno se llama Gabriel, otro se llama Miguel, y aparecen, en la Biblia aparecen más nombres de los ángeles. Cada ángel de Dios tiene su nombre, hermano. Eso no es imposible para Dios. Cada estrella tiene su nombre. Esas estrellas que usted ve tienen nombre. Dios le ha puesto nombre a cada estrella. La llama por su nombre, dice. Fíjese, hermano. Mire, si nosotros, ¿verdad que todos tenemos nombre? Hay algunos que no le pusieron nombre cuando nació. Todos tenemos nombre, sea bonito o feo, pero tenemos un nombre. Y aunque nazcan millones y millones más de hombres, hermanos, siempre habrán nombres para darle a cada hombre que nazca en la tierra, a cada mujer que nazca en la tierra. Así en el cielo, los ángeles tienen, pero Dios ha prometido darnos un nombre nuevo. Dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, mire, hermano, solo el que venciere, no el que se quede en el camino. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Mire, ese día que nos den a comer maná, que nos reciban, hermano, en las mansiones eternas, dice que nos van a dar una piedrecita. No traje una piedrecita yo. No sé si alguien tiene una piedrecita por ahí, pero vamos a imaginarnos una piedrecita, hermano. Dice que nos va a dar y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. ¿Qué le parece? Escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Solo usted va a saber. Yo no sé qué nombre me va a poner el Señor. Sin duda que va a ser un nombre hermoso, hermano, que no me voy a avergonzar de ese nombre, hermano. Un nombre hermoso. Y cuando el Señor llame ese nombre, solo yo voy a entender, porque solo yo me voy a llamar así. Fíjese que nuestro nombre es bonito. Si yo llamo su nombre, hermano, usted siente algo especial por su nombre. Fíjese, hermano, usted va a sentir algo especial por su nombre, hermano, porque el nombre es bonito. Y por eso es bueno llamar a la gente por su nombre, hermano. No decir, hey, usted venga para acá, vos vení, hey, tú. No, mejor su nombre. Carlos, ¿verdad que se oye bonito tu nombre? Carlos. Ese soy yo, dice Carlos, porque es bonito. Pero allá dice que nos va a dar un nombre nuevo, que solo nosotros vamos a conocer. Así es que prepárese. Y dice en el libro de los Hechos 11 versículo 25 al 26, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjese, hermano, no se llamaban cristianos, fue un nombre que les dieron.
Un nombre nuevo que Dios hizo que se les diera ese nombre. Hermanos, no se llamaban cristianos, le llamaban una secta, le llamaban rebeldes, los rebeldes le llamaban saber qué cosa. Los judíos le pusieron apodos a la iglesia, hermano. Pero en Antioquía fue la primera vez, ya habían pasado muchos años, hermano, fue la primera vez que se les llamó cristianos. Y cristiano, hermano, significa seguidor de Cristo. Nuestro verdadero nombre nos da a entender que somos seguidores y siervos de Cristo. Usted es un siervo, una sierva de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y si sufre por eso, Primera de Pedro 4:16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si llegara a sufrir por ser cristiano, no se avergüence. Sáquenlo porque es cristiano. No le vendan porque es cristiano. No lo ayuden porque es cristiano. Hermano, usted dele gloria a Dios por eso. Conclusión: glorificar a Dios porque nos dio un nombre nuevo que la boca del Altísimo ha nombrado. El nombre glorioso es cristiano. Yo soy cristiano, soy seguidor de Cristo Jesús. Y no nos avergonzamos de eso.